Ahora le damos los micrófonos al doctor Ramiro Ramos, que nos habla de un tema de economía, pero de economía ya digeridita, no crea que así como los comentarios de Mario, ya bien machacaditos para que usted los entienda, sin meternos muchos en terminajos para expertos. Y esto es de Thomas Piketty, que se llama Breve Historia de la Desigualdad. De la igualdad. De la igualdad, perdón. Sí, sí. Pero también es desigualdad. Pudo haber dicho desigualdad porque no hay tal igualdad. No, entonces, es correcto. Muy buenos días, gracias. Vale la pena. Gracias, compañeros. Vamos a hablar de este término que es fundamental. ¿Cómo logramos que la sociedad y todas las personas seamos iguales? A ver, ¿qué nos hace iguales a las personas? ¿Qué logra que alguien pueda tener un estatus de igualdad con todos los demás seres humanos? Pues básicamente lo que nos puede hacer iguales o nos debe hacer iguales es el tema educativo. O sea, un tema fundamental de distribución de la igualdad es la educación, como es el empleo, como es la salud y como es el acceso a oportunidades de desarrollo. Pero Thomas Piketty hace una lenta pero constante narrativa de lo que ha sido el tema de la igualdad en la historia de la humanidad. Y la verdad, viendo sus datos, hasta del siglo XVIII para atrás, hemos vivido una gran desigualdad social. Ya como el siglo XIX y el pasado, el XX, se han cerrado un poco la brecha de desigualdad. ¿Qué significa esto? Que durante muchos años y milenios, la concentración del poder y de la riqueza ha estado en menos del 10% de la población, en prácticamente todos los países. Si uno revisa la historia que nos comparte Piketty, pues cuando se empezó a hacer las sociedades y hacer lo que son los sistemas económicos, los sistemas políticos y los sistemas sociales, pues en diferentes formas trataron de poder administrar y distribuir esta riqueza, pero la verdad es que sucedió que se concentró la tierra, el capital y el poder en pocas personas. Entonces esta lucha por la igualdad pues nos ha acompañado durante muchísimos años. Si vemos específicamente un momento fundamental que fue la revolución industrial en Inglaterra, en los años 1776, pues ahí fue cuando empezó a sustituirse la mano de obra del hombre por las maquinarias, empezó a avanzar la tecnología. Y ahí hubo todavía una mayor concentración de la riqueza porque la clase empresarial pues empezó a tener mayores ingresos, mayor territorio y mayor poder. No había en ese tiempo derechos sociales, que es fundamental para el tema de la igualdad. ¿Qué son los derechos sociales? El derecho, sobre todo laboral, a un salario mínimo, a tus prestaciones de seguridad social, a tus derechos de vacaciones, a tu participación de las utilidades de las empresas. Esos derechos que ahora conocemos en el siglo XXI y empezaron en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII y menos en el siglo XVII existía. Entonces, ahí se abrió una brecha mayor de la desigualdad. Y luego, si vemos que la riqueza pues la genera el trabajo, el capital. Y vemos cómo desde que Europa se conectó con América, con la llegada de los españoles acá y también la llegada de los ingleses a Estados Unidos y también la llegada de los portugueses a Brasil, pues todos ellos traían el afán de acumular riqueza y ampliar su poder. Y se dio un movimiento que aquí Piketty lo narra extraordinariamente y nos da con números la cantidad de esclavos que vivieron durante muchos años en diferentes países y que hicieron que la desigualdad se ampliara. Por darles un ejemplo, aquí con nuestros vecinos de Estados Unidos. En 1865, o sea, ellos en la guerra de secesión, en lo que estaban ellos ahí luchando, pues prácticamente ellos estaban buscando la independencia, pero tenían establecida la esclavitud. O sea, los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron más de 100 años con personas esclavas, sobre todo de África y una parte de Asia.
Entonces, nuestros vecinos tuvieron un incremento en la productividad y en el ingreso en base a la esclavitud. Pasaron 100 años, de 1865 a 1965, prácticamente, donde empezaron a abolir la esclavitud, pero no eliminaron la segregación racial. Es impresionante y lo pongo como ejemplo porque aquí lo vivimos, porque son nuestros vecinos, pero Texas y todos los estados que conforman, los 52 estados que conforman Estados Unidos, tuvieron más de 4 millones de esclavos. Nosotros abolimos la esclavitud aquí en México en 1810 y ellos siguieron por años explotando a gente, y eso hizo que el país también creciera, pero también así crecieron los portugueses, pero así también crecieron los ingleses y muchos países, toda la parte de las Andillas, la parte de América Latina, donde las islas españolas que leíamos cuando llegó Cristóbal Colón, todas esas estaban llenas de esclavos de Europa. Y esa situación hizo que la desigualdad creciera en forma impresionante, hasta que llegaron los movimientos de independencia, llegaron las revoluciones, y con ello llegaron las constituciones. Y las constituciones fueron las que en el siglo XIX y en el siglo XX, en México, en Rusia y en todos los países, empezaron a cerrar un poco la brecha de la desigualdad con los derechos sociales y con la organización de un Estado que tratara de distribuir de forma más equitativa la riqueza. Pero si uno lo ve con datos actuales, por ejemplo, China, que es el gran motor de la economía, el enemigo público de los Estados Unidos, ahorita tiene un régimen mixto, donde la mitad de la inversión pública ahorita en China es del gobierno, pero la otra mitad es de la iniciativa privada. Mentira que es un régimen comunista, un régimen socialista, es una combinación que han encontrado los chinos, que son 1.700 millones de chinos de los 8.000 que hay en el mundo, que están haciendo esto, y es el único país que en los últimos años ha podido cerrar la brecha de la desigualdad en forma impresionante. Han pasado 200, 300, hasta 400 millones de chinos de tener un bajo ingreso a estar en clases medias. Entonces, les hago este recuento para que vean cómo la combinación entre la inversión privada y el gobierno sí puede sacar a la gente de la diferencia social y de la pobreza. Pero lo que nos dice aquí el autor Piketty, que básicamente los derechos que logran la igualdad tienen que ver con todas las herramientas que una sociedad, una familia ocupa. Me referí principalmente a la educación, pero el otro tema es la salud. Hay países donde se garantiza el derecho a la salud universal, cosa que no sucede en México y en muchos países. Es complicado poderle garantizar a todo mundo, sin pagar un dinero, que tenga derecho a la salud. Pero eso nos haría más iguales, como la educación. Dice la Constitución, en el artículo 3, que es obligatoria, laica, gratuita la educación hasta la preparatoria. Pero tenemos un promedio educativo de 9 años en México. Dice que tenemos derecho al trabajo. Pues sí, pero si no hay suficiente trabajo, pues aunque tengas el derecho, no puedes acceder a un área laboral. Otro derecho que nos hace iguales es el derecho al sufragio efectivo y a que pueda todo el mundo votar y ser votado. Eso es otra también de las características de la igualdad. El tema de la justicia, que puedas tú tener derecho a alguien que te defienda, que tengas derecho a tener los instrumentos legales para que puedas tener acceso a una defensa en cualquiera de los casos que se presenten. Entonces, todos estos elementos son los que hacen que una persona se pueda tener una condición de igualdad. Y en este recorrido, pues vemos estos porcentajes, en donde todavía se señala con claridad cómo la brecha entre ricos y pobres es amplia, y como se ha avanzado en el siglo XIX y en el XX y parte de lo que llevamos ahorita en el XXI, aún esta brecha no es totalmente cerrada. ¿Qué es lo que propone pues Piketty en este libro? Básicamente, aumentar los derechos
sociales, darle instrumentos a la propiedad privada para que pueda crecer e invertir más, crear federalismos sociales y democráticos, es decir, buscar la manera en que haya un incremento en la renta, en el incremento en la recaudación fiscal, porque esta manera de aumentar los ingresos fiscales también es una forma de igualdad. O sea, los impuestos progresivos que no hay en todos los países también es una forma de la igualdad, porque aquí lo vemos en México. De cada peso que se recauda, prácticamente 90 centavos lo recauda a través de los impuestos federales. Y un peso nada más, o un centavo, se recauda por los impuestos estatales y municipales. Entonces, esa falta de recaudación, y eso no sucede en todos los estados, hay que decirlo, yo estoy hablando de datos nacionales, pero una de las propuestas que dice Piketty es precisamente crecer en la recaudación tributaria y poder distribuir este ingreso para que cree las condiciones de igualdad que son la salud, el empleo y la educación. La verdad es que es un libro muy interesante, Miguel, trae muchos datos de muchos países, de muchas épocas. Y es un economista muy discutido. Sí. Pero ¿qué tan importante será que el señor Barack Obama en su presidencia se reunió con él? Lo consultó. Y durante varias horas estuvieron discutiendo sus programas económicos. Sí, ¿no? él es francés, es director de la Escuela de Economía de París y pues tiene también una participación en el MIT, también es maestro del MIT. ¿Por qué no es de todos los premios Nobel y los grandes pensadores dan clases alguna vez como maestros invitados en Harvard, en MIT, que es el tecnológico de Massachusetts, en Stanford, en Chicago, en Berkeley, o sea, la que me agarres, oye. Y aborda un tema, te digo, complejo, y cita muchos autores que han escrito sobre este tema, y la verdad que es un tema tan interesante, porque pues imagínate, lograr la igualdad, que siempre ha sido pues el afán de todos los temas políticos, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, todo el mundo dice, vamos a buscar la igualdad, la distribución equitativa de la riqueza. Poco se ha avanzado en eso en la historia de la humanidad, pero mucho se ha avanzado en el siglo XX y en el XXI. Pero hay ejemplos, como les decía hace rato, ¿verdad? China es un gran ejemplo, o sea, tenemos que reconocerles cómo han podido sacar a tantos millones de personas de la pobreza a la clase media y alta. O sea, es impresionante lo que han hecho los chinos, por eso es un motor de la economía. Y esa combinación entre derechos sociales y apoyo económico, con todas las restricciones que tienen ellos, por ejemplo, de la tasa de natalidad, donde no puedes tener más de 2 hijos, o sea, se han restringido por el gran crecimiento demográfico que han tenido. Entonces, si uno analiza país por país, te das cuenta y vas encontrando más o menos las fórmulas adecuadas para lograr este afán, que siempre, bueno, pues será un tema muy interesante en cuestión de buscar la igualdad en los seres humanos. El tema de